Continuamos hoy con nuestro estudio del Evangelio de Marcos y hoy estamos en el capítulo 10, versos 46 al 52, donde dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amado Dios, te damos gracias por tu preciosa palabra. Revela, Señor, esa palabra. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento para que esa palabra sea, Señor, ese foco, ese faro de luz en medio de nuestro camino. Gracias, eterno Dios, te damos. Te clamamos a ti, Señor, que pongas también de nuevo, Señor, en mi boca para predicar lo que tú quieras que se predique, el evangelio del reino de los cielos. Y que en cada uno, Señor, de aquellos que están escuchando también, esa palabra produzca fruto abundante, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos y pedimos estas cosas. Amén. Este episodio que acabamos de leer, que se encuentra en Marcos capítulo 10, verso 46 al 52, también lo encontramos en Mateo capítulo 20, del versículo 29 en adelante, y también lo narra Lucas en el capítulo 18, del verso 35 en adelante, con la diferencia de que en Mateo se habla de dos ciegos, mientras que en Marcos y en Lucas se habla solamente de uno. Pues Mateo estaba presente y no hay duda de que eran dos, pero Marcos y Lucas pues mencionan solo a uno porque este era el que más se destacaba, el que más gritaba. ¿Mm? Y pues Marcos ha recogido su nombre, era el hijo de Timeo. Eso significa Bartimeo, el hijo de Timeo, que viene precisamente de una palabra aramea. Aquí pues encontramos la última de las curaciones que el Señor realizó, y es la última precisamente también relatada en el Evangelio de Marcos, y es una de las últimas también antes de su muerte. Recordemos que también él sanó la oreja del siervo del sumo sacerdote que fue herida por la espada de Pedro allí en Getsemaní. Y también él realizó algunas curaciones en el templo después de expulsar a los comerciantes. Recordemos también que el primer milagro que el Señor Jesús realizó fue allí en Caná, en una aldea de Galilea, cerca de Nazaret, donde el Señor convirtió el agua en vino. Y este milagro precisamente se llevó a cabo en cercanías de Jericó. De tal manera que el Señor Jesús inundó a Israel con un sinnúmero de milagros que demostraron de manera concluyente su poder. Poder sobre la naturaleza, poder sobre las enfermedades, poder sobre el reino demoníaco. Y estos milagros demostraron la deidad del Señor Jesús. De igual manera también estaban demostrando su compasión. Ahora, el último milagro, sin duda, la resurrección de los muertos estaba por llegar. Pero antes de este último milagro, el siervo del Señor se convertiría en ese siervo sufriente. O sea, el ungido llegaría a ser rechazado. El Señor soberano se convertiría en el Cordero expiatorio de Dios. El Señor Jesucristo se encontraba en el momento preciso y en el tiempo preciso. Estaba en el calendario divino de Dios. Se hallaba precisamente en el camino a Jerusalén y sería la última vez que él entraría a Jerusalén. Definitivamente, pues había llegado la hora en que tendría que enfrentar el odio,
el rechazo de los líderes de Israel y de la misma nación y ser crucificado por los impíos, por los romanos, a instancias precisamente de los judíos, cumpliendo así la voluntad de Dios Padre. Esa misma multitud que lo aclamó en la entrada triunfal en Jerusalén pocos días después pediría a gritos que lo ejecutaran, que lo crucificaran. De tal manera que el pueblo de Israel estaba sumido en unas tinieblas completas, una oscuridad espiritual terrible, un periodo de apostasía sin igual en la historia. La nación vería ejecutar a su Señor y a su Mesías. Y este tiempo de oscuridad continúa hasta el momento actual. Ahora, la muerte del Señor Jesucristo estuvo dentro del plan predeterminado por Dios. Pero esto no eliminó la culpabilidad de los que participaron en ella. Como lo menciona el apóstol Pablo, allí en el libro de el apóstol Pedro, allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 23, donde dice lo siguiente: y a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora, después de la curación y la salvación de estos dos hombres ciegos y de la conversión de Zaqueo también en cercanías de Jericó, pues no hay registro de conversiones durante los últimos días del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, sino hasta el día de su crucifixión, donde un malhechor precisamente y un centurión fueron redimidos allí en la cruz. Ahora, es importante señalar que estos 4 hombres eran marginados, eran despreciados. 2 eran ciegos, que se suponían que debido a sus pecados estaban bajo el juicio de Dios. También un delincuente y un soldado del ejército romano que era odiado. De tal manera que la salvación de Zaqueo y de estos 2 ciegos, aunque uno solamente es mencionado aquí en Marcos, pues es el último reflejo de esa luz antes del inicio de ese tenebroso sufrimiento que el Señor Jesucristo padecería. Así es que veamos nuevamente el texto. Dice Marcos 10:46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Recordemos que el Señor Jesucristo y sus discípulos se encontraban en la región de Perea, y pues para entrar a Israel tenían que cruzar el río Jordán. Y dice la palabra que vinieron a Jericó. De tal manera que el Señor y sus discípulos habían descendido, habían tomado la ruta hacia el sur desde Galilea y habían pues seguido el desvío a través de Perea, que está ubicada pues al oriente del Jordán, como solían hacer los habitantes de Galilea, tratando de no entrar, de no viajar por Samaria. Y ya desde Jericó tenían que comenzar un ascenso que más o menos duraba unas 6 horas hasta llegar a Jerusalén. Ahora, había dos ciudades que se llamaban Jericó. La primera pues era las ruinas de la antigua ciudad, y la otra era la nueva ciudad que se levantaba como a 1,5 kilómetros de distancia, que fue construida por Herodes. Y esta Jericó, pues del Nuevo Testamento, estaba más o menos ubicada a unos 24 kilómetros al nororiente de Jerusalén y a unos 8 kilómetros al oeste del río Jordán. El historiador del siglo XIX, Alfred Edersheim, pues da una descripción muy vívida de cómo era Jericó en la época del Señor Jesucristo. Así que voy a mencionarlo. Abro comillas. Dice así: la ciudad antigua no ocupaba el lugar de la pobre aldea actual, sino que se hallaba como a media hora hacia el noreste de ella, por la llamada Fuente de Eliseo.
Una segunda fuente se levantaba más al noreste. El agua de esos manantiales, distribuida por acueductos, ofrecía bajo un cielo tropical una fertilidad sin igual a la rica tierra a lo largo de la llanura de Jericó, la cual es de 20 o 25 kilómetros de ancho. Josefo la describe como la región más rica de la nación y la denomina un pequeño paraíso. Antonio había otorgado los ingresos de las plantaciones de bálsamo de esta llanura como un regalo imperial a Cleopatra, quien a su vez los vendió a Herodes. Allí crecían varios tipos de palmeras, sicómoros, cipreses, bálsamo de miro, que producía aceite precioso, pero en especial la planta de bálsamo. Si a esas ventajas de clima, suelo y producción añadimos que era, por así decirlo, la entrada de Judea hacia el este, que yacía en el camino de caravanas de Damasco a Arabia, que era un gran centro comercial y militar, y por último que su cercanía a Jerusalén convertía a Jericó en la última estación en el camino de los peregrinos festivos de Galilea y Perea. No habría dificultad en entender tanto su importancia como su prosperidad. Podemos imaginarnos a nosotros mismos en la escena como la contempló nuestro Señor esa tarde a inicios de la primavera. En realidad, allí era verano, porque según nos narra Josefo, incluso en invierno los habitantes solo podían llevar la ropa más ligera de lino. Estamos acercándonos desde el Jordán. Está protegida por murallas franqueadas por 4 fuentes. Estas murallas, el teatro y el anfiteatro, han sido construidos por Herodes. El nuevo palacio y sus espléndidos jardines son obra de Arquelao. Alrededor ondean bosquecillos de palmeras plumosas que brotan en majestuosa belleza. Se extienden jardines de rosas y especialmente dulces y aromadas plantaciones de bálsamo, las más grandes detrás de los jardines reales, de las cuales el perfume es transportado por el viento casi hasta el mar, y que han dado el nombre a la ciudad, Jericó, que significa la perfumada. Es el Edén de Palestina, el lugar encantador del mundo antiguo. Y cuán extrañamente se establece esta joya. En el fondo de este valle ahuecado, los tortuosos vientos del Jordán pierden sus aguas en la masa viscosa del mar del juicio. El río y el mar muerto están casi equidistantes de la población, a poco menos de 10 kilómetros. Al otro lado del río se levantan los montes de Moab, sobre los cuales yace la coloración púrpura y violeta. Hacia Jerusalén y al norte se extienden esas desnudas colinas de piedra caliza, escondite de ladrones a lo largo del desolado camino hacia Jerusalén. Allí y en el vecino desierto de Judea también están las solitarias moradas de los anacoretas, o sea, los ermitaños, mientras por toda esta escena extraña, variada ha sido arrojado el manto multicolor de un verano perpetuo. En las calles de Jericó se reúne una multitud abarrotada de peregrinos venidos de Galilea y Perea, sacerdotes que tienen aquí una estación, comerciantes de todas las tierras que han venido a comprar o vender, o que forman parte del camino de las grandes caravanas de Arabia y Damasco, ladrones y anacoretas, fanáticos salvajes, soldados, cortesanos y publicanos atareados, porque Jericó era estación central para la recaudación de impuestos, tanto sobre los productos nativos como los traídos desde el otro lado del Jordán. Cierro comillas. Qué hermosa descripción de Jericó nos hace este historiador. Y no muy lejos de Jericó había una enorme formación rocosa que proyectaba precisamente su sombra por encima de la ciudad durante la puesta del sol. Y algunos creían que en esta tierra escarpada, estéril, de grandes acantilados, de cañones profundos, es donde el Señor fue tentado precisamente por Satanás. Muy bien, continuemos. Dice que una gran multitud que acompañaba al Señor Jesucristo y a sus discípulos. Y esta multitud pues había atraído el interés de muchos de los habitantes de Jericó.
Y como siempre, el Señor Jesucristo era el centro de interés, pues ya se conocía la noticia de la resurrección de Lázaro, que había resucitado de los muertos. Y esta noticia pues había llegado desde Betania. Y podemos imaginarnos que una multitud pues se alineaba a lo largo de este camino por el que Jesús estaba transitando. Y allí también estaba precisamente Bartimeo, el ciego, que como su nombre lo indica, como ya lo mencionamos, era hijo de Timeo. Eso significa Bartimeo, hijo de Timeo. Y estaba con otro compañero, pues aquí no lo mencionan, pero en el libro de Mateo sí, pero no dice el nombre tampoco de su otro compañero. Y dice la palabra que Bartimeo estaba sentado junto al camino, estaba mendigando. Lógicamente, pues porque no podía ver, no tenía los medios para poder él trabajar, para ganarse el sustento diario. Ahora, la ceguera era muy común en el mundo antiguo y podía ser causada por defectos en el nacimiento, por algún accidente, alguna herida o algún tipo de enfermedad. Y este mal pues era tan usual, era tan conocido para los oyentes de Jesús, que el Señor Jesús lo utilizó precisamente para ilustrar la ignorancia espiritual del pueblo de Israel. Como se menciona allí en Mateo capítulo 15, verso 14, donde dice así la palabra del Señor, dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. De la misma manera también los mendigos eran muy numerosos en Israel. Ahora, los ciegos, lo mismo que las personas con discapacidades, pues eran despreciados y en Israel estaban reducidos a la mendicidad, como se menciona en el Evangelio de Juan, capítulo 8, capítulo 9, verso 8. Juan 9, 8, donde dice así la palabra del Señor. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? De tal manera que la referencia que el Señor Jesucristo hace a los fariseos como guías, eh, ciegos, guías de ciegos, ¿sí? Fue un reproche muy duro, muy severo para aquellos que despreciaban a los ciegos como personas que eran malditos. Y pues Bartimeo, al escuchar la algarabía y el ruido que se estaba dando cuando el Señor Jesucristo estaba pasando por este camino, pues él pregunta sobre qué estaba ocurriendo. Y pues los que estaban allí, pues le dijeron que Jesús y sus acompañantes pasaban por allí, como lo menciona el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 36. Dice así la palabra, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y cuando Bartimeo pues supo que era el Señor Jesucristo el que pasaba por allí, dice la palabra, que oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces. Y esta palabra voces viene del griego que es kratzo, que significa clamar a gran voz, clamar a voz en cuello o gritar, como cuando se pide ayuda. Y sigue diciendo la palabra que comenzó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y démonos cuenta que Bartimeo no se dirigió al Señor Jesucristo como Jesús de Nazaret, sino que dijo Jesús, hijo de David. O sea, se dirigió a él con el conocido título mesiánico de hijo de David. Así que ese hijo de David sería el rey que llevaría a su cumplimiento todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham y a David. Y precisamente pues Jesús era descendiente de David, como lo eran su padre terrenal José y su madre María. Así que Bartimeo reconoció que Jesús era el Mesías de Israel. Y por esta razón él pide, clama al Señor. Dice, ten misericordia de mí. Ahora esta súplica, este clamor, pues era típica de los afligidos.
Pero para este hombre se trató más que de simples o meras palabras, fue el clamor que surgió allí de su corazón. Pues él sabía que no merecía nada, porque según la teología judía, su ceguera era maldición de Dios por su pecado. Y lo que él estaba pidiendo era misericordia, una bondad inmerecida. O sea, este ciego reconoció que era un pecador, de tal manera que su mente vio la luz antes de que la vieran sus ojos. Y aquí vemos cómo este ruego, este clamor de este hombre ciego, repetidas veces clamando por la misericordia, lo que hicieron en la multitud fue que le causaron fue rechazo. Como lo leemos allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 39, donde dice, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces fijémonos que dice que muchos de esos que iban adelante, los que estaban encargados de controlar la multitud, dice que le reprendían para que callase, porque los gritos de este hombre pues se estaban convirtiendo en una molestia. Pero Bartimeo no hizo caso a todos estos intentos de la gente de la multitud para callarlo, para silenciarlo. Y dice la palabra que Bartimeo clamaba mucho más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muy bien, continuamos con el texto de Marcos, versículo 49. Dice, entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vemos aquí que el centro ahora de atención pasa de este mendigo desesperado, de este ciego, al Señor Jesucristo, al Creador, a este que tenía el poder para sanarlo. Por eso dice, entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarlo. Así que la respuesta del Señor cambió la actitud de toda esta multitud, de toda esta gente hacia este hombre ciego, hacia Bartimeo. Y podemos imaginarnos que los mismos que estaban tratando de callarlo, ahora eran los mismos que lo llamaron. Aquellos que le llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, el Mesías te llama. Ahora este hombre actuó de inmediato. Fue un hombre audaz, actuó sin vacilaciones, reaccionó de inmediato ante el llamado del Señor. Es lo que dice la palabra. Dice la palabra que entonces el ciego, arrojando su capa, se levantó y tal vez guiado por alguien de la multitud, fue hasta donde el Señor Jesucristo se encontraba. De tal manera que ante la invitación del Señor Jesucristo, este mendigo ciego, como dice otras versiones, arrojó de sí su manto de un salto y se fue hacia Jesús. O sea que él echó de sí todo lo que podía ser un impedimento para poder acercarse al Señor. Démonos cuenta de que aquí Bartimeo actuó de una manera muy diferente a la manera como actuó el joven rico en los versículos anteriores. Como lo menciona un comentarista, Trenchard, dice, la capa era tan importante para el ciego como las fincas y las casas para el joven, pero no dudó un momento en abandonarla con tal de llegar más a prisa a los pies del Señor. De la misma manera, hoy en día nosotros debemos despojarnos de todo manto de autosuficiencia, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, verso 1, de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para ir en pos de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando Bartimeo se acercó al Señor Jesús, él le pregunta, le dice, ¿qué quieres que te haga? Esta pregunta del Señor Jesús está mostrando una actitud de servicio a un pecador, a una persona marginada, a una persona indigna, a una persona que había sido degradada por la misma sociedad. Y Bartimeo responde, maestro, que recobre la vista. Y fijémonos que Bartimeo aquí usa el término maestro, que significa mi amo. Y en Mateo 20:33 dice, Señor. O sea que él se puso en sumisión ante Jesús como su soberano, como su Señor. Ahora este ciego estaba buscando solamente la misericordia del Señor, recibir lo que no merecía. Y démonos cuenta que aquí Bartimeo le pide recobrar la vista, o sea que sugiere que no había nacido ciego. Y nos narra también el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 20, verso 34, que el Señor Jesús tocó los ojos de este ciego y le dijo, recíbela, recibe la vista. Y luego le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y aquí la palabra salvación o salvado viene de la palabra griega soso, que se usa en el Nuevo Testamento precisamente para referirse a la salvación. De tal manera que Bartimeo y el otro ciego no solamente recibieron sanidad física, sino que también recibieron la salvación eterna. Y dice la palabra, y enseguida Bartimeo recobró la vista junto con sus compañeros. Y dice la palabra que estos hombres seguían a Jesús en el camino. Es otra señal de que no solamente abrieron sus ojos físicos, sino que también sus ojos espirituales fueron abiertos y habían reconocido a Jesús como el Mesías y el Señor y lo seguían. Démonos cuenta aquí que tan pronto estos hombres fueron sanados, recobraron la vista, hicieron muy buen uso de ella. O sea que no es suficiente allegarse a Cristo para recibir una sanidad física y espiritual, sino que una vez el Señor nos ha sanado, nos ha restaurado, debemos seguirle. Todos aquellos que reciben esa vista espiritual, todos aquellos que contemplan la belleza del Señor y lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario por ellos, todos aquellos que han escuchado el mensaje del Evangelio, todos aquellos que han recibido por fe el mensaje del Evangelio, que han reconocido que Jesucristo es el Señor, deben seguirlo de una manera incondicional. Aquí en este punto es útil entender los rasgos que caracterizaron el ministerio del Señor Jesucristo. Y precisamente el pastor John MacArthur nos los plantea. Y yo quiero plantearlos en este momento. ¿Cuál es ese primer rasgo en cuanto al ministerio de sanidad del Señor Jesucristo? Lo primero es que el Señor Jesús curaba con una palabra, con un toque o con algún otro gesto que él realizaba. Número dos, Jesús curaba al instante. No hubo sanidades progresivas en que las personas curadas mejoraran gradualmente. Vemos, por ejemplo, el caso de la suegra de Pedro. Ella fue sanada de una vez. Todo lo que ella padecía desapareció. La salud de esta mujer fue restaurada por completo y la mujer les servía. De igual manera también el criado del centurión fue sanado en esa misma hora, dice la palabra. La mujer que tenía ese flujo de sangre fue curada al instante, fue curada enseguida. También los 10 leprosos que fueron limpiados de su enfermedad tan pronto como salieron a presentarse ante los sacerdotes. Otro caso con otro hombre leproso, cuando el Señor extiende la mano y lo toca. Dice la palabra que al instante la lepra se fue de él.
También cuando el Señor ordena al paralítico que estaba allí en el estanque de Betesda, cuando le dice, levántate, toma tu lecho y anda, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Muy bien, número 3. El Señor Jesús curaba totalmente. La suegra de Pedro recibió una sanidad completa, todos sus signos y sus síntomas desaparecieron y pasó de estar postrada allí en una cama a servir la comida. Cuando el Señor curó a ese hombre que estaba leproso, un hombre lleno de lepra, dice la palabra, dice que la lepra se fue de él. Y el mismo Señor Jesucristo da testimonio de esto allí en Mateo capítulo 11, verso 5, donde dice la palabra del Señor. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Número 4. Jesús curaba a todos. A diferencia de los falsos curanderos modernos, él no dejaba atrás largas filas de personas decepcionadas y angustiadas que no eran sanadas. Mateo 4:24, miremos lo que declara. Dice así la palabra del Señor, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. De la misma manera, en Mateo capítulo 12, verso 15, dice la palabra del Señor, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y en Lucas capítulo 6, verso 19 dice que la gente procuraba tocarle, dice así la palabra del Señor, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. De tal manera que el Señor enfrentó la enfermedad allí en Israel y durante estos años de su ministerio. Él, todas las personas que estuvieron cerca de él y que fueron a buscar su ayuda, el Señor las sanó. Número 5. Jesús curaba enfermedades orgánicas, enfermedades reales. Démonos cuenta que el Señor restauró movilidad en extremidades que estaban paralizadas, dio vista completa a ojos que estaban ciegos, abrió oídos que estaban cerrados, limpió la piel leprosa. Dice la palabra que Jesús curaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Como lo dice allí en el Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 35, donde dice así la palabra del Señor. Recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que todas las curaciones que el Señor Jesús realizó, pues fueron señales innegables y milagrosas que hasta sus enemigos más acérrimos las admitieron. Como lo menciona allí el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 47, donde dice así la palabra del Señor. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Muy bien. Y por último, punto sexto, el Señor Jesús resucitó a personas muertas, no a aquellos que estaban en un coma temporal, personas que estaban muertas. Por ejemplo, al joven que llevaban en su ataúd, lo llevan ya para el cementerio y el Señor lo resucita. A la muchacha cuya muerte había sido evidente delante de todos, la hija de Jairo. A Lázaro, un hombre que había estado muerto ya durante varios días. Ahora, démonos cuenta que no todos los que fueron testigos de estos milagros del Señor Jesús creyeron. Muy bien, para finalizar, este pasaje es muy significativo. ¿Por qué?
Pues primero porque es un modelo de salvación ante la cruz. Fijémonos que Bartimeo entendió que él era un pecador, que estaba bajo el juicio de Dios, que estaba necesitado de su misericordia. Bartimeo reconoció al Señor Jesucristo como el Mesías, como aquel que vino a salvar al pueblo de sus pecados. Bartimeo reconoció al Señor como soberano, como Señor de su vida. Ahora vemos que la respuesta del Señor Jesús es que Él no ignora a quienes claman a Él pidiendo misericordia. Y vemos la actitud del Señor Jesús, una actitud compasiva ante la súplica de los pecadores, de personas que son heridas, que están perdidas. Ahora, aunque el Señor Jesús tiene el poder absoluto sobre toda enfermedad, Él no vino simplemente para curar a los enfermos, sino como dice la palabra allí en Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, hoy en día podemos identificarnos con la vida de Bartimeo. Los hombres vivimos en completa oscuridad. Vivimos en una ceguera espiritual, trastabillando, dando pasos a la ciega, viviendo en completas tinieblas, viviendo en completa oscuridad. Pero hoy delante de nosotros está el Salvador del mundo, está el Señor Jesucristo, el que vino, se entregó por cada uno de nosotros en la cruz para lavar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados, para justificarnos delante del Padre. Tenemos hoy en día que entender que cada uno de nosotros somos pecadores delante de Dios, que cada uno de nosotros estamos bajo el juicio de Dios, que necesitamos la misericordia de Dios, que no podemos obtener la salvación por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos. No podemos obtener la salvación por nuestras obras de justicia, por ser buenas personas, por ser buena gente. No lo podemos hacer. Solamente hay un camino que nos puede llevar a Dios y ese se llama Jesucristo. Y la obra que Él realizó allí en la cruz, su muerte, su resurrección. Y el Señor Jesús ha extendido esta salvación a todos aquellos que creen en Él, a todos aquellos que reconocen su condición de pecado, a todos aquellos que reconocen que están apartados de Dios, a todos aquellos que se ven como necesitados de la misericordia de Dios, que entienden que por sus propias obras no pueden alcanzar el favor de Dios, sino que por el contrario están apartados, están lejanos. Pero a través del Evangelio, el Señor ha abierto las puertas para que podamos acercarnos a Él. Dios extendió su misericordia a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Él vino y reemplazó a esos pecadores, sus enemigos, personas que estaban perdidas, heridas, pecadores, y llevó allí en el madero todo el pecado, la maldición, el dolor. Lo llevó Él en la cruz. Y el Señor Jesucristo mismo pagó con su vida el precio de nuestro pecado. Fue el sustituto, quien nos reemplazó allí en este lugar de muerte. Ahora en una actitud de profunda humildad y de profunda humillación, podemos acercarnos a Él, reconocerle como el Señor, reconocerle como el Salvador, el que pagó el precio por mi vida, el precio por mi pecado. Aquel que llevó toda mi injusticia, el justo que pagó por los injustos. Ahora Él me ha justificado, ha declarado
su justicia sobre cada uno de nosotros, nos ha justificado y podemos acercarnos ahora confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo nuestra corrupción, reconociendo que hemos sido enemigos de Dios, que no hemos hecho, no hemos cumplido, no hemos obedecido su palabra, reconociendo que no hay nada bueno en nosotros de lo cual Dios pueda agradarse, que solamente por la obra del Señor Jesucristo, cuando se reconoce, cuando es reconocido, cuando se ha entendido y se ha acogido a través de esa obra, el Señor ahora nos acepta como sus hijos. Dice la palabra, mas ahora todos los que le recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre, dice la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias a Él tenemos ahora vida eterna, gracias a Él tenemos salvación, gracias a Él el precio de nuestro pecado fue pagado y ahora podemos disfrutar de la presencia del Señor y de las múltiples bendiciones que Dios da a sus hijos. Muy bien, oremos, Padre. Te damos gracias, oh Dios, porque tú nos has liberado del reino de la potestad de las tinieblas. Cuando vivíamos, Señor, en oscuridad, cuando vivíamos haciendo nuestros propios deseos, apartados de ti, oh Dios. Hoy, Señor, reconocemos que sin ti, Señor, no somos absolutamente nada, que solamente por ti hemos podido ver la luz. Tú eres la luz que ha alumbrado, Señor, en este mundo. Pero tu palabra también dice que los hombres prefirieron las tinieblas y no la luz. Oh Dios, que cada uno de nuestros ojos sean abiertos para que podamos contemplar esa luz maravillosa de Cristo, la luz del mundo. Que nuestro entendimiento sea iluminado por la luz de tu evangelio, Señor, para que podamos realmente comprender nuestra condición delante de ti y el enorme sacrificio, Señor, que realizaste en la cruz al ser nuestro sustituto y al llevar, Señor, toda nuestra carga de iniquidad, de pecado y de inmundicia allí en la cruz. Gracias te damos, Señor, por extender tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias por ser ese Dios compasivo. Gracias por ser ese Dios misericordioso. Pero, Señor, también gracias por ser ese Dios de justicia, porque tu justicia fue plenamente satisfecha allí en la cruz, cuando el Señor Jesucristo pagó ese precio. Gracias, amado Dios. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Oramos y pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.